ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio. Señora, amigos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre en medio del medio. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a esta emisión. Y vamos a colocar en medio del medio un tema que ha causado controversia, un tema muy polémico porque tiene que ver con la vida pública de nuestro país, porque tiene que ver con el servicio público, con la política. Y son precisamente todas estas figuras que todos los partidos de todas las siglas, los colores y sabores y tendencias han recurrido a famosos, a figuras del espectáculo, de la farándula, de la lucha libre, etcétera, etcétera. Entonces, ha causado escándalo y se ha hecho mucho escarnio al respecto y parece que estamos olvidando que esto no es nuevo dentro de la política, no solo de México, sino del mundo entero. Pero para hablar con quien sabe y muy bien al respecto, yo quiero darle la más cordial bienvenida a una amiga entrañable. Ella es Ana Laura Montiel y es doctora en comunicación, asesora en marketing político e imagen pública, es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Queridísima Ana Laura, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo tu auditorio. Vamos a hablar de este tema, querida Ana Laura, que de verdad se ha hecho escarnio en redes sociales, sobre todo seguramente eso tú lo sabes mejor que yo, y todo porque estamos hablando de figuras conocidas y reconocidas, muchas de ellas, pero no todas, también hay que decirlo. Unos son relativa o medianamente famosos, pero han sido convocadas o llamadas por los diversos partidos para cargos de elección popular. ¿Por qué, Ana Laura? ¿De qué habla esto? ¿No tenemos cuadros políticos? ¿No hay cuadros políticos? ¿No hay liderazgos dentro de los partidos? Bien, bueno, primero hay que entender cómo se da este proceso de posicionamiento de los candidatos. Cuando tú presentas a un personaje político, lleva un proceso para que las personas o los ciudadanos lo ubiquen como una figura posible para votar por este candidato. Bueno, este proceso de posicionamiento es largo. ¿Por qué? Porque el posicionamiento básicamente es generar un espacio en la mente de las personas para que cuando esa persona te vea, inmediatamente saque de su cabeza tu nombre y con el nombre pues pueda tener una serie de características asociadas a ese nombre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos o estos partidos? Tratan de ahorrarse esa etapa de posicionamiento. ¿Por qué? Porque todos estos artistas que tú mencionas, futbolistas, clavadistas, etcétera, ya tienen un posicionamiento previo en la mente de los ciudadanos. Es decir, ya no tienes que invertir ningún tipo de recurso porque estas personas ya ocupan un espacio en la mente de la población. ¿Se vale, Ana Laura? ¿Se vale esto? ¿Es válido hacerlo? Yo diría que sí es válido siempre y cuando este personaje estuviera capacitado para poder gobernar con eficacia. Y en la mayoría de los casos, estos actores, estos deportistas, pues han concentrado su vida en la labor artística o deportiva y no tienen la capacitación política o la experiencia administrativa para llevar a cabo el cargo. Entonces, si no tienen esta capacitación y esta experiencia, yo diría que no se vale, es decir, es engañar a la población. Si tienen esta instrucción, pues bueno, no hay ningún problema que fueran artistas, deportistas, luchadores. El problema que es claro es que estas personas no tienen la capacidad para gobernar, no porque no sean inteligentes, sino porque se han dedicado a otra cosa, al medio artístico, se han dedicado al deporte y evidentemente pues entran con muchas carencias. Entonces, en ese sentido es como el objetivo que buscan los partidos, seleccionar
personajes que tienen ya una trayectoria y que el ciudadano ha visto en la televisión, y de esa manera, pues si yo ubico un nombre como los muchos que se han presentado en este momento de artistas o deportistas, pues yo ya no tengo que hacer un trabajo previo. La gente los reconoce y eso es lo que hacen los partidos. Oye, Ana Laura, entiendo esta parte, es decir, estamos utilizando en todo caso a la gente famosa por su prestigio, por su buen nombre, o no, no lo sabemos, porque no todos son prestigiados, estamos de acuerdo, pero la mayoría vamos a ponerle que sí, que es gente famosa, que es gente que la ubican las audiencias, el público, los votantes. Ahora dime una cosa, ¿no es lanzarlos al ruedo precisamente a que hagan el ridículo de alguna manera por esta carencia de preparación? Bueno, recordemos a Paquita, la del barrio, quien en un alarde, no sé si de sinceridad o de cinismo, ella declara que no sabe nada de política y nosotros sabemos que no sabe, pero bueno, ¿así estará la mayoría o cómo lo ves tú? Sí, me parece que todos los cuadros que se han presentado, todos los candidatos que se han presentado no tienen un conocimiento previo en temas de política o administración pública. Y como tú decías, pues se coloca a estas personas en una situación muy complicada porque cuando entran, primero no era lo que esperaban, dos, su imagen me parece que puede quedar lastimada. ¿Por qué? Pues porque tienen una trayectoria importante en el rubro donde se desempeñan y la política es muy diferente. Y la política hace que en términos generales pues se considere que no hicieron un buen desempeño administrativo. Entonces, pero claro, el partido lo que busca en este momento es ganar campañas. Ya después vemos cómo le hacemos. Ya después dicen, a ver, le damos clases, contratamos asesores. Ahorita lo que necesito es un fenómeno muy importante que se está dando hoy en día y que, bueno, ya tiene un tiempo, es pelear por la atención de las personas. Es decir, las personas tenemos una serie de estímulos exteriores que están relacionados con publicidad comercial, con la familia, con el éxito, con la frustración, con la pandemia, con el trabajo, y tenemos una gran cantidad de estímulos. La política es de los menos importantes. Entonces, lo que se busca es ganar la atención de los electores, abrirme paso para lograr cautivar la atención y que esta persona reconozca a mi candidato y vote por él. Este proceso es muy complicado cuando tú posicionas a un político que tiene toda una vida en un partido, pero que a lo mejor la gente no lo conoce. Entonces, ubicarlo en un buen posicionamiento tarda tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque hay que hacer un esfuerzo importante para que esta persona se exhiba en medios, en redes sociales, conozca, haga trabajo en comunidad, y esto ocupa tiempo y dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen los partidos? Pues saca una persona que ha tenido mucho vínculo contigo de manera personal a través de las telenovelas, a través de las competencias deportivas, de la lucha, y pues cuando yo digo Vivi Gaitán, pues bueno, una serie de recuerdos se te vienen a la mente cuando estaba en Timbiriche, que las novelas, entonces se vuelve algo familiar, un candidato familiar, y puede ser que mucha gente pues considera, le tiene cierto afecto, cierta empatía, y entonces pues probablemente pueda obtener el voto hacia esa persona. Ahora que mencionas a Vivi Gaitán, estudiamos juntos y la conozco de toda la vida, somos paisanos de allá, de Tabasco. Te voy a decir una cosa, han habido muchas críticas y yo mencionaba que se ha hecho escarnio de esta situación, pero yo voy a ser muy sincero, yo preferiría una candidata o una alcaldesa o una munícipe como Vivi Gaitán a un Salgado Macedonio, ¿estás de acuerdo? Sí, no, bueno, también te fuiste al extremo, un Salgado Macedonio es lo peor que podría pasarnos en este país, lo peor que podría pasarnos. Pero creo que podría haber personajes que tengan un buen currículum, que tengan una buena historia, que se dediquen a la política, a la función de la administración pública y que puedan hacer un trabajo importante por nuestro país. Lo mismo pasa con los legisladores. Tenemos actualmente pues varios legisladores
ubico ahorita uno particularmente de Morena, un diputado federal que pues estaba en Garibaldi, y habrá que ver cuál es el resultado que ha tenido durante esta legislatura. Entonces, yo te diría que no es que sean malas personas los artistas, simplemente que me parece que ese no es el área donde han dedicado la mayor parte de su tiempo, y la política y la administración pública requiere profesionales. Entonces, en ese sentido, me parece que pues la decisión que toman los partidos es únicamente con el objetivo de cumplir un proceso electoral, y ya estando ahí, ya luego vemos cómo le hacemos, a ver cómo los ayudamos. Y en la mayoría de las ocasiones no los ayuda. Fíjate que Sergio Mayer es a quien te refieres, yo lo conozco, es un buen tipo, es una buena persona, yo lo he entrevistado, pero bueno, ya su labor como diputado, como bien lo dices, pues ya sería otra cosa. Pero fíjate que la gente es muy cruda, es muy dura con estas figuras públicas, porque, por ejemplo, a Sergio Mayer no le perdonan que haya tenido una bolita que le sube y le baje. Todo el tiempo se hace escarnio de él o de cualquier error o cualquier circunstancia. Ahora bien, nos envalentonó el hecho de que alguien como Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, que primero fue alcalde y después allá en Morelos y después ahora gobernador, esto les dio como empoderamiento a los partidos para tener estas ideas de seguir convocando a famosos. Muy probablemente, ¿por qué? Porque en el electorado hay una gran diversidad de características, de cualidades, de formación académica, etcétera. Entonces, muy probablemente muchos de estos seguidores, que en el caso de Cuauhtémoc Blanco es emblemático, ¿por qué? Porque en el caso de Cuauhtémoc Blanco él ha mostrado su vida tal cual es decir, yo soy una persona que viene de un origen sencillo, que fui cerrajero, que primero estuve una serie de oficios hasta llegar a ser el deportista exitoso que fui. Y eso de alguna manera genera empatía en la población, es decir, todos aquellos que admiran profundamente a este futbolista y que de alguna manera se identifican como personas de trabajo, de lucha, de que vienen desde abajo, le dan un voto de confianza a alguien que se parece a ti, es decir, que ha sufrido en una infancia, que tuvo diversos oficios y que logró tener un capital económico no producto de la política. Entonces, eso hace que para muchos electores pueda, digamos, uno, generar empatía, es decir, eres como yo, te ha costado mucho y lo lograste, y por otro lado, que esto es muy importante, tienes capital económico, por lo tanto, no vienes a generar actos de corrupción, a robar, entonces te doy mi voto, vamos a ver cómo lo haces. Entonces puede ser que en muchos sentidos pues, los partidos recogen toda esta información y la utilizan para posicionar a sus candidatos. Ana Laura Montiel, vamos a hacer una pausa comercial, está buenísimo el tema, se va a poner mejor, así que no te muevas de tu sitio, Ana Laura, usted tampoco se mueva de ahí. Soy Tony Aguirre en medio del medio, pausa, regresamos, no le cambie. Te invito a que me acompañes en esta cita semanal en Más con Sergi VIP a través de Cadena Trendy, Canal 77. Las mejores entrevistas con las personalidades más destacadas del mundo de los espectáculos, social, político y definitivamente una plática que será muy entretenida y que podemos disfrutar cada semana juntos. Así que tenemos una cita en Más con Sergi a través de Canal 77, Cadena Trendy todos los jueves, 9 de la noche. Te espero. Muchas gracias por seguir con nosotros, ni a un lado ni al otro. Tony Aguirre en medio del medio. Estamos analizando esta circunstancia que está, yo quiero decirlo así, de moda, que se está utilizando ahora por parte de los partidos políticos, porque vamos a tener una elección, una de las más importantes por la cantidad de puestos de elección popular que van a estar en juego. Y para ello
pues yo me atrevo a reiterar, Ana Laura Montiel es nuestra experta de este día, que es la falta de liderazgos y la falta de cuadros, porque realmente después de lo que pasó en 2018, de ese arrastre que tuvo Andrés Manuel López Obrador, pues difícilmente se va a poder encontrar a otro líder de esas características, nos guste o no. Hay que reconocer el arrastre y todavía la popularidad que ronda los 60 puntos de rating, iba yo a decir, pero bueno, sí, los 60 puntos de aprobación. 58 lo ubica un poquito más Roy Campos en este reporte que me manda a diario. Óyeme, Ana Laura, esto mencionaba yo en un inicio, al principio de esta emisión, que no es nuevo. Se ha dado en todo el mundo, México no escapa a ello. Ya hemos tenido una senadora como Irma Serrano, la tigresa, que en tribuna mentaba madres y una serie de cuestiones muy al estilo de la tigresa. Pero también recordando el país más importante económicamente hablando del planeta, la Unión Americana, Estados Unidos, en los 80 tuvo a un presidente que fue actor, nada más ni nada menos que a Ronald Reagan. Claro, él primero fue gobernador y otra serie de cargos y después llegó a ser presidente. Entonces, ¿por qué aquí nos sorprende tanto? Aquí, bueno, tuvimos a Peña Nieto, que en la forma y en los hechos no era actor, pero pudiese parecerlo. Pero aquí, ¿por qué el escándalo, Ana Laura? Mira, a mí me parece que efectivamente, como tú mencionas, ha habido ejemplos de artistas, pues también tenemos a Schwarzenegger, tenemos, bueno, obviamente el ícono que fue Ronald Reagan, cuando, pues siendo un actor, pues llamaba mucho la atención, era un hombre profundamente encantador y todos los materiales que se hicieron, pues evidentemente estaban hechos para que la gente fuera cautivada y funcionó, pero me parece que en nuestro país es algo, digamos, distinto. Muy probablemente los resultados que hemos tenido en nuestro país con la inserción de actores y de deportistas no ha dado los resultados que en otros países. Puede ser porque los partidos al final no los apoyan, porque no les dan asesoría, porque no los invitan a profesionalizarse. Puede ser que ese sea el caso en el cual pues son personas inteligentes, pero no se les dedica el tiempo para apoyarlos o no se les da asesoría. A mí me parece que el que artistas y deportistas estén en política no es negativo. Es decir, si tú recuerdas, por ejemplo, la campaña de Vicente Fox, cuando por primera vez se invita a Chespirito y se invita a Chabelo para que lo apoyen. Es decir, había spots donde Chespirito decía, yo conozco a Vicente Fox y yo lo apoyo y yo estoy con él y viva Fox. Y lo mismo hizo Chabelo. Yo creo que eso sí se vale, es decir, si un artista de alguna manera te conoce y te apoya, se vale que de alguna manera toda esta imagen limpia, neutral que tiene un artista, se la heredas o se la transfieres a este político, yo creo que está bien. Lo que me parece que no es del todo adecuado es incorporar a personas que no se dedican de manera profesional a la política, ¿no? Me parece que, además, lo que tú mencionabas con toda claridad, estás lacerando su imagen, porque ninguno de los que está ahí tendrá quizá una administración totalmente exitosa y luego, pues como tú dices, salen y dicen, pues ni en política dejaste tu trabajo como artista o como deportista y pues ni una ni otra, ¿no? Entonces podemos buscar varios ejemplos en los cuales a mí me parece que el trabajo que han hecho este tipo de figuras pues no ha sido exitosa ni ha sido próspero para nuestro país. Claro, y para muestra un botón, ya mencionábamos hace un momento a Cuauhtémoc Blanco, habrá que ver cómo está la inseguridad, la violencia en el estado de Morelos, pero bueno, esa es otra historia, diría el clásico. Ana Laura, en el caso de Lupita Jones, la Miss Universo de los 90, la primera Miss Universo mexicana, ella, al momento de que esta entrevista salga al aire, no ha dado no sabemos en ese momento, pero en este momento que estamos realizando la entrevista, más bien, no ha dado un posicionamiento, se acepta o no la candidatura como gobernadora de Baja California por parte del Partido Acción Nacional. Sacó un video donde ella dice que va a seguir analizando la situación, la circunstancia. Yo, de hecho, pedí a su agente una entrevista para charlar al respecto, pero bueno, todavía no hay
realmente un pronunciamiento oficial donde ella diga yo acepto. Sin embargo, reconoce que no sabe de política, pero que ella no es no es tranza, vaya, no roba, ¿no? Entonces yo creo que eso es beneficioso. Fíjate que estaba yo recordando para este programa que hubo una Miss Universo venezolana, seguramente tú la recuerdas, a Irene Sáenz Conde, quien ella fue Miss Universo, ganó otros concursos de belleza y ella estudió ciencia política y después se metió como diputada, alcaldesa, gobernadora e incluso fue candidata a presidenta de Venezuela. En ese caso de Irene Sáenz es muy válido porque no solo cuenta con prestigio, con fama, con belleza, me atrevo también a apuntarlo ahí, sino que se preparó. Claro, claro, y ahí no hay ningún problema. Yo diría, pues belleza y capacidad, no, hombre, pues ¿dónde encontramos eso? Maravilloso. Pero ahorita que hablas de otra Miss Universo, pues también tenemos a esta diputada en Nayarit, diputada federal, Geraldine, ahorita se me va su nombre, su apellido, pero la que ha salido mucho con un vínculo estrecho con el presidente y que pues, de alguna manera pues se han generado una serie de rumores que si andaba con el presidente o no. Bueno, aquí lo interesante sería saber cuál ha sido el desempeño que ha tenido esta diputada, cuáles han sido los estudios, ahora va para candidata a alcaldesa en Tepic y bueno, pues habrá que verlo, pero en gran medida yo creo que los partidos, te digo, lo hacen en función del posicionamiento que estos personajes representan. Si tú sigues las redes sociales de Geraldine Ponce, pues te darás cuenta de la gran cantidad de seguidores que tiene y de la gente que le gusta y además ella es bellísima, pero reitero, o sea, un poco es en su esfera, pueden ser muy exitosos, pero en la política, pues no sé qué tanto podrían serlo. Entonces, aquí lo importante desde mi óptica es que sí se buscaran candidatos, claro, es el ideal, candidatos preparados, candidatos que estuvieran con la experiencia para poder hacer un buen desempeño, pero como tú bien dices, Tony, pues parece que los partidos andan flacos en ese sentido y entonces pues hacen uso de otro tipo de figuras para sus cuadros y para pues obtener un mayor número de votos y no perder los registros, ¿no? En el caso de los partidos pequeños. Totalmente de acuerdo. Fíjate, en la lista figuran hasta ahorita Bibi Gaitán, Paquita la del Barrio, Alfredo Adame, Blue Demon Jr., Tinieblas Jr., Kiko, Ernesto D'Alessio, Rommel Pacheco, etcétera, etcétera. Mira, estaba yo escuchando el otro día una entrevista, no sé qué luchador era, de estos que están queriendo competir por un puesto de elección popular y que sí se puede, según en el INE, sí permiten que un luchador sea candidato, pero ahora el asunto es cuando así va a gobernar, así va a ser alcalde o lo que sea, va a ser luchador, imagínate. Pues sí. No hay ahí un peligro al no conocer realmente la identidad de un luchador, Ana Laura. Pues por supuesto que sí, es decir, puede hacerlo, pues es mexicano, supongo presentó su INE con todos sus datos y bueno, el papeleo pues nos dice quién es, dónde vive y demás. No sabemos quién es por el tema de la máscara, pero yo creo que hay que, digamos, un poco para ir redondeando la idea, los partidos lo hacen por un tema de posicionamiento, como te decía, con la intención de ganar en esa etapa y hacer digamos, este conocimiento tanto del partido como del candidato de una manera mucho más rápida y económica, más ahora con la pandemia, que los políticos no pueden, digamos, salir y tener actos como antes, pero sí pueden tener un gran poder en redes sociales. Y si tú tus redes sociales ya las tienes totalmente llenas de seguidores, pues ahora nada más insertas la parte política y muy probablemente muchos te den su voto y te acepten porque formas parte, digamos, de su intimidad, como te lo decía. Muchos artistas que están en novelas, prendes la televisión en la tarde, se vuelven totalmente familiares y los aceptas como casi parte de tu familia. Entonces, en el momento en que te piden el voto, pues prefiero dárselo a mucha gente, pensará, prefiero dárselo a Bibi Gaitán que a otro político que casi no conozco. Aquí el tema medular es que sí debería pedirse una cierta instrucción, una serie de requisitos, como cuando entras a un trabajo donde te hacen estudios, donde ven tu currículum, pues lo mismo debería ser aquí, es decir,
qué experiencia tiene usted, qué conocimiento, y tampoco puede ser al 100% garantía, ¿no? Pero creo que eso es lo que debería hacerse y entiendo perfectamente por qué los políticos, por qué los partidos colocan a este tipo de perfiles como candidatos. Sí, deberían pedirles la primaria terminada, por lo menos, porque yo creo que Cuauhtémoc Blanco ni eso, no sé. Bueno, Ya hay varios. Ya hay varios, sí, por supuesto. Ana Laura Montiel, muchísimas gracias por esta charla, por esta conversación. Fuiste muy enfática, muy clara cuando dijiste que lo peor que le podría pasar a México es que se hiciera candidato y posteriormente gobernador a un impresentable como Félix Salgado Macedonio, acusado de presunta violación. En fin, así las cosas. Así que yo preferiría votar por Vivi, por Lupita Jones, por Kiko, antes de este impresentable. Gracias, Ana Laura Montiel, querida amiga, querida compañera. Gracias. Doctora en comunicación, asesora en marketing político e imagen pública, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Ana Laura. Gracias, Tony. Gracias a todos. Saludos. Muy bien, pues así estuvo el tema. La mejor opinión la tiene usted. Usted sabrá por quién vota, razone bien su voto y decida con conciencia. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre en medio del medio. Hasta la próxima. Ni arriba ni abajo, ni a un lado ni al otro, en medio del medio.